Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a continuar con el desarrollo de los planos de diseño de interiores. Para ello, en esta parte ya nos vamos a enfocar más en el espacio, ¿no? Y lo primero que debemos hacer es identificar los elementos de los cuales se está componiendo nuestro espacio. Para ello, yo acá he hecho una lista ya. Podemos encontrar elementos como el mobiliario fijo, en este caso serían los muebles, ¿no? Los closets, los veladores, algunos muebles instalados en la pared, ¿no? Mobiliario móvil, como en este caso podría ser la cama, alguna silla, ¿no? Algo que se pueda mover. Tenemos pisos, tenemos muros y tenemos algunos otros elementos como pueden ser puertas o ventanas. Ok, una vez reconocidos los elementos, es importante que cada uno de ellos tenga una configuración indicada, pues, ¿no? En este caso, eh, cada elemento tiene, como lo he mencionado, propiedades, pues, ¿no? Como pueden ser propiedades de medidas, de materialidad, de color, textura y otros. Es importante que estas características se encuentren reflejadas en nuestro plano, ¿no? Para que no dejemos nada a la libre decisión, pues, ¿no? Se supone que cada uno de nosotros, al momento de hacer el diseño, definimos estas características, pues, ¿no? Y también nos podemos apoyar un poco de las vistas en 3D, ¿no? Para identificarlas. En esa medida podemos empezar a dar esas características, pues, ¿no? Una de las características más importantes sería las medidas, nos tienen que estar indicado las medidas de cada mobiliario, fijo, móvil, como les he indicado, y su materialidad. En ese sentido, podemos empezar a revisar un poco nuestro plano y podemos ver que acá tenemos dos mesas de noche, pues no, partiendo de este punto. Las mesas de noche que vemos que acá tienen indicación, mesa de noche, melamina, color roble rústico exterior, blanca melamina, ok. Esto quizás para darle una mejor proporción al bloque de textos, quizás lo podemos estirar un poco, ver, acá podemos subir este número, no, si tenemos espacio, claro, y ahí le damos un poco más de proporción. Pues no, en este caso acá podría estar bien porque no, si lo estiro se va a empezar a montar el texto con las líneas. Ahora, viendo un tema ya de representación, los muebles de melamina en planta los podríamos representar, ok, con una línea de su contorno, ¿no? Y luego podríamos tener otras líneas que nos indiquen, pues, ¿no? Digamos, las medidas, pues, ¿no? En este caso, el mueble, una mesa de noche siempre se arma, pues, con una estructura de melamina y la melamina tiene 18 milímetros, pero acá le podemos dar 2 centímetros. Ahora es muy importante que tengan en cuenta las valoraciones, ¿no? Esta valoración en amarillo, si ponemos dos líneas en amarillo muy juntas, se van a juntar y se va a ver una línea muy gruesa. Entonces, generalmente la parte interior, ¿no? Se supone que esta parte de acá arriba es la tapa y la parte interior de la estructura la podríamos poner en proyección, ¿no? Vamos a bajar la escala de la proyección para indicar que no, digamos la estructura del mueble. Y está correcto, miren, tiene ya la indicación, el nombre del elemento, ¿no? Acá vamos a poner otra característica, nombre, que es importante, ¿no?
primero ponerle el nombre, pues no, al, a lo que estamos representando. Es importante porque bien, si bien nosotros sabemos qué estamos representando, cuando otra persona lo lea, no va a tener ese conocimiento previo. Entonces, cada línea que nosotros dibujamos tiene pertenece a un elemento, pues, ¿no? Y tiene que tener un nombre. En este caso podríamos copiar la misma indicación, ¿no? Y ya vemos que tenemos nombre, materialidad, melamina, ¿no? Generalmente el espesor de la melamina la ponemos al inicio porque es una generalidad, pues, ¿no? 18 milímetros. Y aquí lo copiamos. Y luego tendríamos que ya vemos que tenemos nuestras medidas, pues, ¿no? Ya tenemos las dimensiones de esta mesa de noche, largo, ancho, pero nos falta una dimensión, nos falta la altura. Entonces esta altura sí la podríamos indicar acá en planta. En corte también la vamos a ver, pero en planta la podríamos indicar. ¿Qué altura es esta mesa de noche? Vamos a ver si lo podemos encontrar en el corte B. Aquí está la mesa de noche, pero vemos que no la vemos, ¿no? No la podemos ver, quizás en el corte C. Aquí está, ok. Luego pasaríamos a esta parte de las elevaciones, ¿no? Vemos que la altura es 30, entonces esa la podemos considerar acá. Altura 0,30 metros. Y acá lo copiamos. Copiamos también su manera de representarlo, pues, ¿no? Y aquí ajustamos esta medida que se nos ha pasado. Ahí la medida 95, 95, pues, ¿no? Quizás el espacio de la cama está como que vemos que está muy ajustado. Entonces quizás podríamos reducir, darle un espacio, ¿no? De unos 2,5 centímetros para separar el mueble velador de la cama, pues, ¿no? Y que no quede ajustado. Y ahí. Y entonces acá podríamos nuestra cota ajustarla acá un poco. Y acá hacemos lo mismo. Ajustamos estas líneas. Y nuestra cota de espacio, pues, ¿no? Como ya tenemos nuestra cota acá de la cama, ya sabemos que el espacio es un poco más grande para que pueda entrar holgado, pues, ¿no? Ok, continuando, podríamos avanzar y ver este mueble de melamina, ¿no? Color blanco, ¿no? Vemos que tiene el nombre. Ahora, acá vemos que nos faltan medidas, nos falta especificación. Acá se entiende que esto se corta y esto está más abajo. Entonces hay que entender primero el elemento, ¿no? Ahora, hay que buscar dónde podemos ver esto. A ver, veamos.
En el corte D lo podemos ver. Ok, es un closet. Es un closet. No, por eso veíamos una parte cortada y la otra parte que se veía en los cajones, ¿no? Pero no lo entendemos como tal, no nos entiende. Acá vemos que esto tiene otras medidas, pues, ¿no? 62 y 50. Y esas medidas deberían estar aquí. Vamos, 62 y 50. Entonces, si es un closet, podemos ponerle acá, pues, ¿no? Closet de melamina. Y acá vamos a ajustar la medida 62. Se entiende que esta parte de acá es un vacío, pues no es. Vamos a ver las vistas 3D. Ok, aquí podemos ver la vista 3D de ese detalle, de ese muro, ¿no? Y acá vemos el closet en cuestión que estamos detallando, pues, ¿no? Y vemos que tiene este espacio, en efecto, que es como un vacío en el closet. Y tiene la sección de puertas, la sección de cajones, ok. Aquí, aquí hay un parante, acá hay otro parante y acá hay como una especie de repisas, como si fuera el velador que estábamos haciendo. Eso es lo que vamos a representar acá. Primero poner las medidas. Ok, ahora un poco para representar bien el closet, ¿no? Podríamos tener acá, hay que entender un poco cómo es que se arman, pues, ¿no? Podríamos poner acá esta doble línea que indicaría un parante, ¿no? Y del otro lado le podríamos poner otro parante. Pero sabemos que las puertas siempre van adelante, pues, ¿no? Entonces, ahí podríamos hacer algo así, ¿no? Para representar el closet. En el fondo, por el momento no le colocamos nada, ¿no? Es un closet, la pared puede ir pintada, puede tener MDF, ¿no? Entonces lo podríamos dejar así. Y la otra parte, pues como hemos visto, no se corta, no es un elemento cortado, no vemos el interior de los cajones. Ahora aquí lo podríamos trabajar en cambiando un poco la valoración, cambiándole a blanco. Vemos que el amarillo es 0,15. Podríamos trabajar con una valoración de blanco, ¿no? O podríamos trabajar con esta que es la valoración 10. ¿Por qué hago esto? Para poder diferenciar, ¿no? Los elementos de corte con los elementos que nos están cortando. Podríamos trabajar con la valoración 10 y ahí tendríamos, pues, ¿no? Lo que nos faltaría, unas cotas de medidas que luego hay que verificar si son las correctas. Y su indicación, que ya la teníamos antes, estaba bien colocada. Por este lado podría quedar, ¿no? Faltaría su otra medida, largo, ancho. Y la altura la podríamos ver
en el plano de corte. Ahí manejaríamos la altura del closet por el closet de piso a techo. No, podríamos ponerle acá también altura 280. Podríamos poner un poco más de detalle, en este caso puede ser closet. Y acá podríamos poner cajones, pues, ¿no? Cajones. Y ponemos también la línea que nos indica, pues, ¿no? La parte de la estructura que es de 18 milímetros y aquí le damos 2 centímetros para redondear. Eso sería con la parte de este mueble, ya completando, pues, ¿no? Avanzando, podríamos mirar esta parte del closet, de este closet, en esta pared, pues, ¿no? Vemos que este closet sí es un poco más complejo, tiene más longitud, ¿no? Tiene unas partes con diferente fondo. Hay que tener cuidado con el fondo del closet, creo que 45 centímetros sería lo mínimo que podríamos darle a la parte de colgadores. Ahora vamos a revisar la vista en 3D para entender un poco mejor el diseño de este closet. Ok, aquí lo podemos ver. eh, este mueble tiene un tocador, tiene un módulo de cajones con repisas y tiene un módulo de colgadores con puertas, pues, ¿no? Entonces, en base a ello, acá también podemos ver que tiene un mueble alto, ¿no? En base este diseño ya podríamos un poco poder definir acá, ¿no? Cómo trabajar este plano. Esta parte de acá no debería estar, ¿no? Esto no se entiende que es un tocador. O, bueno, en este caso sí podríamos considerarlo, porque si dejamos la diagonal el espejo se va a instalar en diagonal, pues no, y no es la idea. Entonces sí se podría colocar una tabla de melamina, ¿no? Para darnos la horizontal en este lado. Y esto no, este hash lo podríamos omitir porque en sí es un vacío, ¿no? Como digo, a la parte del fondo, en la parte de los colgadores, puede quedar de esta manera, ¿no? Para simplificar. Y en esta parte, como ya tenemos mucho fondo, lo podríamos mantener. Bueno, vamos a quitarle por el momento, pues, ¿no? Y ahí vamos viendo que se va definiendo un poco. Veamos, a ver, una acotación rápida acá en la parte del piso. Eh, ok, veamos. Piso ya tiene su nombre, tiene su materialidad, que es porcelanato. Tiene su dimensión 60 por 60. Ahora, esta flecha indica el arranque, o sea, dónde yo voy a poner mi primera pieza. Esta la moví porque estaba por esta puerta. Pero en este caso no es bueno o no sería bueno poner esta indicación porque no estamos en la pieza de arranque, pues no. Para más detalle tendríamos que hacer un plano de plantillado en chapes, o sea, donde no haya muebles, solamente la parte a enchapar, ¿no? Y ahí sí podríamos poner la pieza de arranque, pero para este caso no es necesario. Basta con poder poner esta indicación, me parece más que suficiente. Lo que sí
A ver, voy a tratar de editarla porque no me está dejando. Ahí, hagámoslo un poco más grande. Y como es un elemento, este círculo es un elemento de contorno virtual, digamos, lo podemos poner en proyección, ¿no? Quizás por las medidas nos permite quitar la flecha, ¿no? Y poner el texto adentro, ¿no? Otra de los criterios que deberíamos tener en cuenta es que no es necesario llenar el plano de cotas, ¿no? O de acotaciones o de indicaciones, ¿no? Eh, si podemos simplificar líneas, es, es mucho mejor, ¿no? Para un mejor entendimiento de la lectura del plano, pues, ¿no? Mientras menos líneas tengamos, mejor lo vamos a poder leer, va a ser más entendible, ¿no? Hasta para la persona que no lo haya realizado. Entonces, ese sería uno de los criterios, ¿no? Que tenemos que seguir. Aquí ya editamos esta parte de nuestro piso, lo podemos dejar ahí. Ahí no molesta a nadie, ¿no? Vemos que no nos chocamos con nadie. Y acá, bueno, vamos a poner la atención de nuevo al closet. En la primera parte del closet es un tocador, entonces funciona como un velador. Tiene unos cajones acá, un cajón. Aquí sí hay que indicar cuánto tiene de ancho ese tocador. Podríamos ponerle su nombre, ¿no? Tocador. Ok. La medida la podemos verificar. Vamos a verificar con la elevación, ¿no? Para trabajar el tema de la modulación de las puertas. Vamos a dejar definido un poco estas medidas, pero después las vamos a ir corrigiendo, pues, ¿no? Vamos a poner esta otra medida que nos falta. Ahí. Ok, y revisemos de nuevo nuestra vista en 3D. Ujú. Tenemos este módulo, como les comentaba, de cajones y repisas con una puerta de vidrio. A este módulo sí le vamos a poner un fondo porque se ve, está visual, no tiene puerta. Entonces sí tiene que tener fondo de MDF. Quizás esto podría ir hasta el final. Y el fondo de MDF solo tiene 3 milímetros el MDF. Lo podemos poner como 1 centímetro para que se vea, pues, ¿no? Y con una línea roja para que no tenga mucha valoración, pues, ¿no? Porque es un elemento muy, muy delgado. Ahí. Sí, ahí estamos bien. Un poco acá podríamos quizás definir estos límites, ¿no? Luego de las repisas tenemos nuestras puertas. Acá debería otra puerta, ¿no? No se ve esa esquina en el 3D, habría que revisarlo, consultar con la persona que lo diseñó, pero en esa parte ya podríamos tener definido. Y ahora sí nos falta la parte de su indicación, su detalle, pues no, ya le hemos dado medidas. Ahora nos falta el nombre, la materialidad, ¿no?
Entonces, acá podríamos poner closet de melamina, 18 milímetros. El color no parece que fuera blanco, hay que consultar bien. El color se está considerando, pareciera que fuera un taupe de pelícano, porque es medio beige. Color blanco, que es el mismo blanco que hemos puesto acá, pues, ¿no? Los colores sí hay que consultarlos, ya. Esto sí se tiene que consultar con la arquitecta que diseñó, ¿no? Para que nos pueda indicar exactamente qué colores son los que estamos considerando y qué texturas, pues, ¿no? Por el momento le vamos a dejar en color blanco, acabado mate con perchero, acabado mate exterior. Esto con perchero lo vamos a quitar. Todo esto lo vamos a quitar. Color blanco, acabado mate exterior, altura 280, pues, ¿no? Esta parte exterior también la vamos a quitar. Y acá también le vamos a reducir un poco. Color blanco, acabado mate exterior con perchero en melamina, con perchero visible. Bueno, se entiende que el perchero que le estaban indicando es esto, pues, ¿no? Ok, en esta parte lo podemos dejar ahí, ¿no? Y acá sí podríamos poner otra medida, ¿no? Para ver los módulos que tenemos en los closets. Ahí un poco. Como digo, estas medidas las vamos a revisar en la elevación, ¿no? Con más detalle. Por el momento podría quedar así. Acá yo creo que también podría ir una zona de repisas o colgadores, hay que verificarlo. Pongámosle repisas. Y así podríamos definir esta parte de nuestro closet, pues, ¿no? Avanzando, otro elemento que está aquí que debemos identificar es la cama, pues, ¿no? Ok, cama de dos plazas. Mm, su medida me parece bien, ¿no? Quizás si hay algún otro detalle lo pondríamos. Los elementos que están en la pared, como es la cabecera, que en este caso sí sobresale y se nota en plantas, está bien que lo indiquemos. Habría que ver otra de sus características, que son dimensiones, como sería la altura, ¿no? En este caso vemos que la altura es 1,17 de la cabecera, entonces le indicamos, ¿no? Altura 1,17. Ok. La parte de las lámparas, eso quizás lo podamos dejar para el plano eléctrico. Ahí quizás podamos indicar las lámparas de techo, ¿no? Todo lo que tenga que ver con eléctricas para no recargar el plano. Aquí estamos viendo lo que es mobiliario, ¿no? Mobiliario fijo, móvil, como hemos indicado, pisos, muros, vanos, ¿no? Ahora vemos que en este lado pues nos faltan cotas interiores, porque no tenemos la medida de esa puerta. Quizás podríamos sacar una cota en este lado, quizás ahí. Hay que evaluar, ¿no? Dónde se nos va mejor poner la cota, pues, ¿no? A ver si libera un poco de espacio para que sea más entendible.
para indicar esta medida de la pared. Esto lo llevamos para atrás. Ok. Y esto lo podríamos poner un poco más arriba. 79 centímetros para una puerta. Si está en el plano de levantamiento queda, pero generalmente debería tener una medida exacta, 80, pues no. Pero si está así lo dejamos. Ahora acá esta puerta la vamos a detallar. Vemos que la puerta tiene un revestimiento, que puede ser un revestimiento en wall panel, ¿no? Pero aquí hay que tener varias consideraciones, pues, ¿no? Que una puerta no se abre de piso a techo. Sí se puede hacer, pero eh, generalmente tiene 2,10 m. Para que se abra hasta arriba, pues debe estar así construida, pero es muy poco factible que hagan puertas de piso a techo, a no ser que así se haya requerido. Entonces acá debería haber un corte en el 3D, pero no se ve. Pero lo estamos considerando así, pues, ¿no? Entonces está bien que lo hayamos representado de esta manera. Pero, como digo, si es una textura tan pequeña que no se ve en planta y podría llegar a confundir, ¿no? al lector, es mejor que no la pongamos. ¿Ya? ¿Dónde le vamos a indicar? Lo vamos a indicar en el plano de elevación. En este plano sí vamos a indicar, como vemos, aquí no tenemos ese detalle de qué está hecha la puerta. Si vemos la representación, ¿no? La apertura está muy bien, como digo, que se abre hasta 2,10, está correcto, pero falta eh, una de las propiedades, que es la materialidad, falta la medida en altura, ¿no? No se olviden de estas propiedades que tienen que tener los elementos. Pero, volviendo a nuestro plano en planta, en este caso, para no poner un elemento que es muy pequeño, que no se va a ver, es mejor no ponerlo, pues, ¿no? Pero lo vamos, si bien no lo mostramos en la planta, donde sí lo vamos a poder detallar mejor, se va a apreciar mejor, es en la elevación, es ahí donde vamos a detallarlo. Pero lo que sí podemos poner acá es una indicación, pues, ¿no? Esto sí lo podemos poner. Podemos poner puerta batiente con revestimiento wall panel, ¿no? Y lo podemos ver, podemos poner una nota, ver elevación o ver corte en este caso. Ver corte, veamos qué corte es el corte de ver corte DD, ¿no? Ahora aquí nos falta ver qué wall panel es, como digo, es un wall panel beige más o menos. Vamos a ponerle beige. Y ahí ya terminaríamos de indicar este elemento, ¿no? Ya no necesitamos más detalle, como digo, a no ser que el plano sí nos permita, pero aquí no, solamente con esto. Entrando en el baño, porque ya estamos terminando, ¿no? Faltaría indicar esta puerta, ¿no? Ya se lo dejo a su criterio para que ustedes lo terminen. Pero es lo mismo, pues, ¿no? Una anotación indicando la materialidad de la puerta, ¿no? Ahora, acá podríamos agregar, pues, ¿no? Las puertas generalmente son contraplacadas de un material, puede ser contraplacada de triple A, ¿no? Contraplacada, triple A, ¿no? Con revestimiento de wall panel, pues, ¿no? Eso ya para un poco más de especificación. Ahora, la parte del baño
Me parece bien haber indicado el muro bajo, muro enchape porcelanato, muro bajo altura 10. Luego tenemos el lavador, lavado con mesa melamine, color madera y las medidas. Ok, aquí falta indicar el inodoro, ¿no? Vamos a poner inodoro One Piece, color blanco, si no hay un modelo en específico. Y lo indicamos, ¿no? Ahí. Ahora veamos este lavatorio y esta cabina de ducha. Ahora, en principio la cabina de ducha la podríamos representar como dos líneas rectangulares simulando el vidrio que se traslapa, así, ¿no? A ver, ahí. Ahí ya podríamos tener. Ahora veamos el detalle en el 3D para tener más alcance. Ahí está. Ok, a ver, este mueble de lavatorio tiene un mueble bajo, tiene un lavatorio especial, ¿no? Hecho en obra. Veamos el otro lado del baño. Mueble alto, ¿no? Repisas, es simple. Como es un mueble flotante, quizás está a una altura mayor de 1,20 m, ¿no? Quizás solamente podamos representarlo de esta manera, como una simple repisa, porque hasta la repisa podríamos llegar. Y acá sí le podríamos poner unos elementos que nos indiquen por ahí. Y una proyección, pues podríamos dejar una proyección para indicar que hay algo más arriba. Y ahora sí nos falta la indicación, pues, ¿no? Su detalle. Vale. Vamos a ponerle mueble alto. Mueble alto. Melamina 18 milímetros. Tipo madera. Tipo madera. O podríamos usar el mismo color, bueno, roble rústico que le están poniendo acá. Mejor. Roble rústico. Lo que sí podríamos poner es altura, ¿no? Y si no podemos poner una cota indicando el ancho, lo que se pone es fondo, pues, ¿no? Ponemos una coma y ponemos fondo. Fondo 15 centímetros. La altura del mueble lo podemos ver en el corte A. Vemos que es 1,32 y 25. O sea, tiene 1,52. Ahora, a esta altura se podría confundir la altura de instalación, o sea, a partir de qué altura estoy instalando el mueble, o la altura del mueble en sí, pues, ¿no? En este caso, le podríamos considerar la altura de instalación, pues, ¿no? Y como vemos ya para más detalle, vemos el corte, pues, ¿no? Para un mejor entendimiento.
podríamos ver el corte, ¿no? Que se está instalando 1,09 m. Lo podemos dejar ahí, lo dejamos ahí, como vemos. Este plano se complementa con los planos de corte, o sea que si nosotros lo que estamos detallando lo podemos mostrar en el otro plano, va a ser mejor entendible, pues no dejamos nada a la suposición. Luego el mueble, el lavatorio, el mueble del lavatorio, le estamos poniendo lavabo, le vamos a poner lavatorio con base de melamina. En este caso podríamos ponerle lavatorio de concreto, ¿no? Porque es de concreto, con enchape porcelanato, con mueble bajo en melamina roble, pues, ¿no? Eso podríamos poner como descripción. Quizás nos falta un poco más de gráfica acá, ¿no? Este es un lavatorio hecho en obra o también puede ser un lavatorio comprado, hay que consultar. Cuando tenemos algo que no lo podemos definir a simple vista, hay que consultar si es un elemento que se compra o es un elemento que se hace, pues, ¿no? Pero aquí sí nos falta un detalle de la poza, ¿no? Y parece que las medidas no nos están dando o es el 3D que nos está alargando el lavatorio, pero yo lo veo más largo. Habría que verificarlo, habría que poner sus medidas, ¿no? 41 por 23. Eso sí lo podemos escribir porque poner cotas sería mucho ya. 41 por recargar el plano, pues, ¿no? Y como digo, hay que verificar si ese lavatorio se compra o está hecho en obra. Podríamos indicar un poco también acá la cabina de ducha, ¿no? Cabina de ducha, vidrio templado, ¿no? Porque las cabinas son de vidrio templado. Puede ser templado en templado de 6 milímetros. Incoloro, corredizo. Sistema corredizo, pues, ¿no? Veamos. Aunque el sistema es batiente, ¿no? Vemos que acá tiene sus bisagras, entonces habría que hacerlo de esa manera. Habría que representarlo batiente. Ahora, bueno, vemos que las bisagras en el 3D no están bien colocadas porque la puerta no está abriendo de una manera correcta. Está abriendo y nos está cerrando el espacio, ¿no? Lo ideal es que abra de este lado. De este lado es lo ideal. Y sí puedo abrir porque yo puedo poner bisagras acá en la pared. O también se puede hacer corrediza, pues, ¿no? Sería mejor. Pero hay que ver el espacio que nos está dejando. Tiene 1 metro, nos dejaría espacio de 50 centímetros. Sería un poco ajustado. Vamos a hacerlo que sea batiente. Y al radio de giro lo vamos a proyectar, ¿no? Ahí.
Con ello podríamos dar por concluida esta parte, la segunda parte del módulo de desarrollo de plano de diseño interiores, pues, ¿no? Donde ya hemos visto un poco los criterios a tener en cuenta, ¿no? Para desarrollarlos, ¿no? Primero identificar los elementos que tenemos y luego especificar sus características, pues, ¿no? Como medidas, materialidad, color, textura, nombre. Cada elemento tiene que estar con su característica colocada, pues, ¿no? Para que no dejemos nada a la suposición. ¿Ok? Listo. Gracias, chicos. Cuídense. Chao, chao.